Así, haciendo negocios. Me voy a llevar la cara y me dice, ah, ya no está bien. Así no. Yo mientras hablábamos, pero estrictamente yo creo que el trabajo tiene un valor independiente de quién uno se lo haga. Aunque sea una respuesta con muchos videos, ¿cierto? Pero claro, uno ve que hay gente que tiene más recursos, claro, puede cobrar un poco más. Pero eso dan los chilenos. En otros lados está estandarizado. Exactamente. Es lo que dije. Si No, mantengo hay- no mantengo lo que digo. De raíces. El equivocado es tú. Continúo. No, pero al fin y al cabo, el conocimiento que uno aplica y el trabajo que uno hace. Sí, Pues sí, siempre eso. Independiente de que uno se lo cobre un millonario o un dirigente. No, pero igual es que Pero igual, criterio. pero normalmente ya está estandarizado y lo que es normal también es que cobran la visita. Porque también es pegado. Si uno puede trasladarse a un lado, está invirtiendo el diagnóstico, está invirtiendo tiempo ahí que podría estar ocupando. Porque se ocupa realmente que cuando uno Pero el diagnóstico que a veces también se da, y eso vale. Eso no lo cobramos. No, lo que se hace, por ejemplo, yo estoy trabajando con contratistas, que, claro, se licita hacer un trabajo y van varias empresas, porque igual es una oportunidad para el persona, pues igual es de repente más grande por lo que vale. Pero cuando después, por ejemplo, van y después se le descuenta nomás al final de la funcionaría eso. Sí, lo que a mí me ha pasado es que me ponen, me dicen, la visita vale, por decir algo, 10 lucas, si usted acepta el trabajo, el valor, se le descuenta. Exactamente, eso mismo. Sí, como... No, yo no entiendo. Y me ha pasado que a veces, por ejemplo, falla un refrigerador, el tipo ya llega y descubre la cuestión, porque tiene que diagnosticar para poder eso por el arranco. Bueno, aterrizando en los tópicos de ingeniería mecánica, que así se llama el ramo, esta es la segunda parte en la cual vemos mecánica de fluido. En la primera parte era mecánica de sólido. La materia sabemos que la podemos subdividir en 3 grandes tipos, o estados se llama, sólido, líquido y gaseoso. La parte de los sólidos, de los fierros, decimos los mecánicos, bueno, eso se ve en estos ramos de mecánica general, mecánica de sólidos, o que también se llaman resistencia a materiales. Pero cuando se trata ya de un fluido, de un líquido o un gas, eso es lo que uno entiende por un fluido. En la clase anterior lo definimos ingenierilmente lo que era un fluido. Este apunte que yo estoy presentando y todos los que voy a mostrar están en la plataforma de EGA. Así que la idea es que conversemos respecto a esto. No estén tomando nota, no tiene sentido, si tienen el apunte, lo mismo que estoy. Entonces, esta parte es la mecánica de fluido, de los líquidos gases, pero nosotros dijimos que íbamos a trabajar la mecánica de fluidos newtonianos, e incompresibles. La mecánica de fluidos se separa en 2 grandes ramas, la estática de fluidos y la dinámica de fluidos. La estática es la que estudia el reposo. ¿Qué pasa con los fluidos cuando están en reposo? Cuando no se mueven. Y cuando se mueven, ¿cierto? Dinámica inevitable en movimiento. ¿Qué pasa cuando los fluidos están en movimiento? Entonces, en términos prácticos, cuando nosotros terminemos eso, tendríamos un certamen, cuando terminemos eso, tendríamos el segundo. Este curso creo que no tiene laboratorio. ¿O si no tenía un laboratorio? Tengo entendido que el otro año vamos a tener laboratorio. No sé si este. Bueno, si no hay laboratorio, sería 50 y 50, no sé. Y así sacamos, promediamos en el fondo los 2 sectores y esa sería la nota de esta primera parte. Que se promedie con la nota de la primera parte. Bueno, fluidos newtonianos, en el apunte anterior está, vimos un fluido e incompresibles, significaba de que son aquellos fluidos que no cambian de volumen al aplicar la expresión, se comportan como un sólido. Y eso ocurre en general con los líquidos. Ustedes tratan de aplicar la presión a los líquidos
Le pueden aplicar mucha presión, pero no cambia de volumen, como si lo hace un gas. A un gas te le aplican presión y se cambia de volumen. Bueno, eso. Ahora, ya entrando derechamente en la estática de fluido, nosotros vamos a revisar aquí el concepto de presión, vamos a ver el principio de Arquímedes, vamos a estudiar qué pasa con la presión en un fluido en reposo, porque estamos hablando de estática, en tres situaciones. ¿Qué pasa con la presión si yo tengo un fluido en reposo? Supongamos que esto puede ser una represa, puede ser un estanque con un líquido. Entonces queremos saber qué pasa con la presión alrededor del punto. De un punto en un fluido en reposo. ¿Cómo será? ¿Qué pasa con la presión a lo largo de una línea horizontal? Y lo otro es qué pasa con la presión a lo largo de una línea vertical, con la presión del fluido. Bueno, eso lo vamos a dilucidar en ese punto. Luego viene el cálculo de fuerza sobre superficies sumergidas en fluido en reposo. Este es el típico caso de compuertas. En las represas hay compuertas, ¿cierto? Hay una gran cantidad de fluido detenido y hay una compuerta ahí que está resistiendo la presión. La idea es calcular la magnitud de la fuerza resultante que está ejerciendo ese fluido sobre la compuerta. Eso por un lado. Cuando veamos la dinámica, ahí veremos qué pasa con la dinámica y cuáles van a ser los puntos de estudio. Entonces, lo primero es definir la presión. Yo sé que ustedes saben lo que es presión, uno lo ve en el colegio. Incluso en enseñanza básica he visto a mi hijo que ya le definían lo que era la presión. Aquí, por eso vamos a hablar un poquito más rápido. ¿Vamos a hablar de presión absoluta o de presión atmosférica? Buena pregunta esa, ¿eh? Sí. Primero el concepto de presión. Después, yo digo, a la presión le ponemos apellido para diferenciar cosas. Y a veces hasta hay que poner segundos apellidos. Pero la presión tiene su definición como concepto. Bueno, se define como presión la relación, ¿cierto?, o el cociente, o la división o cociente, entre la fuerza normal. Normal significa que es fuerza aplicada perpendicularmente sobre el área de una superficie. ¿Cierto? Ahí hay una superficie S y hay una fuerza inclinada. Entonces, cuando yo quiero calcular la presión, tengo que utilizar la componente que sea perpendicular a la superficie, no esa fuerza inclinada. Aquí el requisito para la presión es que fuerza y área sean mutuamente perpendiculares. Eso hay que tenerlo claro respecto a la presión. En el caso de la mecánica de los sólidos, cuando se trabaja con los fierros, uno trabaja con la fuerza. Normalmente se habla de fuerza, es raro hablar de presión. Excepto cuando se quieren calcular deformaciones, ahí se habla de esfuerzos. Y lo que ustedes tienen que haber visto que existen los esfuerzos normales, los esfuerzos tangenciales, y están los esfuerzos de corte, los esfuerzos de torsión. En los normales están los de tracción y compresión. Bueno, el esfuerzo normal, eso es la fuerza normal sobre una superficie. Y eso es el equivalente a la presión. En el caso de los fluidos, cuando uno trabaja con un líquido o un gas, normalmente se trabaja más con la presión. ¿Cierto? Se instala un manómetro y uno conoce la presión de ese fluido, de ese líquido o gas. Y luego, si yo quiero la fuerza sobre un área determinada, ¿cierto? Si yo sé que la presión es fuerza partido por área, bueno, espejo la fuerza. Si quiero conocer la fuerza, iba a ser la presión por el área. Entonces, esta presión lo que hay que tener claro es que es fuerza, es decir, tiene unidades de fuerza, newtons, por unidad de área, que pueden ser metros cuadrados. Si el área está en metros cuadrados, bueno, esto finalmente quedará en newton. Cancelar ahí. Las unidades de medida de la fuerza van a depender de las unidades de medida de la presión. Si la presión está en kilos partido por centímetro cuadrado, el área tendrá que usar el centímetro cuadrado para que me quede en kilogramos. Puede que esté la presión en libras partido por pulgada cuadrada.
libras partido por pulgada cuadrada, ¿cierto? Y esos son los famosos PSI. Ahí está. La P de pound, la S de square y la I de inch. Pound square inch, eso es libra por pulgada cuadrada. Y en sistema internacional, de unidades de medida, como la presión, fuerza partido por área, si la fuerza está en newton y el área en metros cuadrados, al newton partido por metro cuadrado se le denomina pascal. También, entonces, el caso de la presión tiene múltiples unidades de medida. Eso como concepto de lo que es presión. Bien, ahora aparece el problemita de que nosotros estamos acostumbrados a este nivel de presión. Nosotros no notamos que estamos sumergidos en un fluido. ¿Cierto? Y la verdad es que nosotros aquí estamos sumergidos en una mezcla de gases que se llama aire. No es un solo gas, son varios, principalmente oxígeno y nitrógeno. ¿Cuál está en mayor proporción? Nitrógeno, 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. Así en términos prácticos, en términos de ingeniería. ¿Cierto? En ingeniería somos prácticos, nosotros buscamos la utilidad. Los científicos buscan la verdad. Nosotros somos más prácticos. Hay otros múltiples gases también, como xenón, argón, gases nobles, hay vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, pero son partes muy pequeñitas. Así que en términos prácticos uno dice que el aire es una mezcla de gases principalmente compuesta por nitrógeno y oxígeno. Y lo que uno no debe olvidar, uno tiende a pensar como lo que uno necesita para vivir es oxígeno, de que hay más oxígeno, no, hay más nitrógeno. Extrañamente. Entonces, profe, consulta, ¿esa proporción cambia según el nivel del mar, por así decirlo? claro, cambia la proporción. No, la proporción se mantiene. ¿Se mantiene? Sí. ¿Y qué es lo que cambia entonces? Porque, no sé, a veces, cuando uno va al norte, por ejemplo, a mayor altura, como que Cambia la presión. no se adaptan. Claro, con la altura, la proporción en que están estos gases se mantiene. Lo que cambia es el efecto del peso de este fluido, porque hay menos fluido encima de nosotros. Esto es lo mismo que cuando uno se sumerge en agua. Para nosotros sumergirnos en agua es algo distinto. Nosotros estamos sumergidos en aire. Y esto para nosotros va a ser la condición natural. Pero cuando nos sumergimos en agua es distinto. ¿Y qué pasa cuando uno se sumerge en agua y baja? ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta. Y si uno quiere que disminuya, va subiendo. Hasta que llega arriba y llega a la condición que nosotros llamamos de presión atmosférica, que para nosotros es un cero. Pero no es un cero, porque es un cero artificial, que nosotros no lo notamos como un cero, porque estamos acostumbrados a ella. Bueno, aquí hay un ejercicio simple de calcular la presión. Se da la masa del libro, el largo, el ancho, para calcular el área, y finalmente se calcula la presión. Muy simple. Bueno, un ejemplo típico para entender este concepto, ¿cierto?, de presión. Es lo que pasa con un faquir ahí cuando se acuesta a dormir en una cama que está compuesta por N clavos. Claro, si uno se para sobre un único clavo, eso te va a provocar daño. Pero si son N clavos, la presión a la cual está expuesto él, ¿cierto?, la fuerza es el mismo peso de la persona, comparado con el caso de que estuviese de pie. El peso es el mismo. Pero al recostarse, el área, ¿cierto?, pasa a ser el área de la punta de todos los clavos sobre lo que está apoyado. Y esta área aumenta. Entonces, si el área aumenta, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. En
cambio, si uno se para sobre un solo clavo, esta área es chiquitita. ¿Qué pasa con la presión? Bueno. Entonces eso lo conversábamos en la sesión anterior cuando uno quiere caminar sobre un techo de vidrio, por ejemplo. Yo no me atrevería a caminar sobre un techo de vidrio, que es lo que se hace normalmente. Claro, la persona pasa acostada o coloca una plancha, entonces el peso de uno pasa a ser aplicado sobre una plancha de grandota de madera y ahí la presión sobre el vidrio va a ser menor, porque aumenta el área. Bueno, eso, entonces, en el caso cuando se trabaja con fluidos acá, más que con la fuerza, pasa a predominar la presión. Y el problema pasa porque nosotros nos olvidamos de que existe esta presión atmosférica. ¿Qué es lo que es esta presión atmosférica? Bueno, es la presión que el aire ejerce sobre la superficie terrestre. El aire. Nosotros sabemos que estamos rodeados de atmósfera, ¿cierto? Que es una mezcla de gases, aire llamamos. Y si yo tomo 1 centímetro cuadrado aquí en el fondo, abajo, a nivel de tierra, pensemos a nivel de mar. Nosotros aquí en Concepción estamos a nivel de mar. Prácticamente. Y si yo tomo 1 centímetro cuadrado y ese lo levanto arriba, forma una columna de una altura igual al espesor de la capa atmosférica, ¿cuánto creen ustedes, cuántos kilos de fuerza ejerce todo este peso de aire sobre 1 centímetro cuadrado? ¿Cuántos kilogramos? Hablemos en kilogramos. 1 centímetro cuadrado es como el área de esta tapa. Común. 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro cuadrado. Entonces, esta cantidad de aire que hay hacia arriba, si uno toma como una columna cuya altura sea igual al espesor de la capa atmosférica, ese aire pesa. La presión atmosférica, 1024 kilopascal. Pero en kilos partido por centímetro cuadrado, ¿cuánto es? ¿No se acuerdan? Bueno, 1,033. 1,033, que en términos prácticos uno dice 1, ¿no? Claro, que igual a un mar, igual a una atmósfera. Quiero ir para atrás para ver dónde estaba la... 1024 milibar. Bueno, pero la presión atmosférica, ¿cierto? Uno sabe que la presión atmosférica es lo mismo que 1 kilogramo actuando sobre cada centímetro cuadrado. Eso a nivel de mar. Entonces, si uno volvemos a retomar la figura esa que muestra el espesor de la capa atmosférica, cuando estamos en altura, por ejemplo en Chuquicamata, ¿a qué altura está Chuqui? En Calama, Como de 1500, ¿no? 2000, sí, 2008. Casi 3 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. 3 kilómetros de altura. Entonces, obviamente, 3 kilómetros de altura, el espesor de la capa atmosférica es menor. Entonces, eso pesa menos. Por eso la presión atmosférica es menor en Calama. Y mientras más alto estemos, más baja va a ser. Entonces, para la presión atmosférica, uno tiene que diferenciar en el lenguaje. Primero está el concepto de presión. Eso es presión. Atmosférica, es el efecto de esta capa de aire, ¿sí? Atmosférica. El segundo apellido, normal. Hablamos de presión atmosférica normal para referirnos a la presión a nivel de mar. Y luego se ocupa el término local como segundo apellido, ¿cierto? Para referirnos a presiones en cualquier otro punto, a cualquier otra altura, en cualquier otra ciudad, como en Calama. En Coyahuasi, en Iquique, ¿a qué altura están ahí? 5.000 metros. A 5 kilómetros de altura. Entonces la presión atmosférica es menor que en Calama. Nosotros nos traemos una botella, porque me andaba por allá y traje una botella de agua así,
cuando uno llega acá baja, la botella se comprime. Sí. Por la presión, porque aquí hay más presión que allá. Es por eso, ¿cierto? Claro. Sí. Miren, qué buen ejemplo. Claro. Y un poco yo tengo unos videos para clarificar esta cosa. Porque en realidad después de ver esto uno entiende la presión. Lo que pasa es que de esta presión atmosférica uno se olvida de ella y existe. Y claro, el ejemplo que tenía es cierto de allá en altura, si una botella la llena con la mitad con agua, no me queda un espacio de aire ahí, luego lo cierra en altura, ese aire quedó a la presión que hay en la altura, ¿cierto? Que va a ser una presión baja. Cuando llega aquí abajo, baja el avión, ¿cierto? Acá la presión atmosférica es mayor. Entonces, como dentro de la botella la presión era menor, ¡pum!, se comprime. Pensaba que había más presión, porque al revés, pues hay menos presión. Hay menos presión. Entonces, ¿por qué la gente cuando sube esa cuna es más que por el oxígeno, no? Por la falta de oxígeno? No. Claro, porque hay menor presión. La proporción es la misma. La proporción de oxígeno y nitrógeno, el oxígeno sigue siendo 21%, pero como es menos presión, entra menos aire. Ah, ya, ahí está. Claro. O sea, o dicho de otra manera, es distinto que uno capture el aire así respirando aquí, nomás normal. Y si a uno le ponen desde un compresor a que tome aire, es mucho más. Con el compresor sería aquí abajo Claro. y arriba menos, por la presión. Claro. Entra menos. Y eso provoca efectos que son fuertes en una persona. Hay gente que simplemente no lo soporta. Para trabajar en altura se requiere una licencia y un examen. Yo una vez estuve en una planta ya en Pascua Lama. Pascua Lama, que es el proyecto que se detuvo al final. Estaban sacando oro. De hecho, crucé hasta Argentina ahí en una camioneta. Ahí llegamos a 6.000. ¿Esta 6.000 está 6.000 de 6.000. Sí, 6.000. Crucé, yo estaba bien. La camioneta claro que igual me hicieron primero unos exámenes y paramos en una estación que estaba como a 4.000. Me pusieron oxígeno, estaban viendo el oxígeno y llevamos harta agua y nos tiramos para arriba. Salimos súper temprano y cuando iba llegando a los 6.000 ya no daba nada. O sea, el dolor de cabeza y todo eso te dolía hasta los huesos, aparte que la camioneta se mueve a todos lados porque el camino es trabajo. Pero de loco. Después, claro, los tipos como estaban acostumbrados, subieron embalados, y cuando ya yo estaba loco, venía y cruzamos hasta Argentina. Y después cuando ya bajamos, ahí ya, qué rico Otro mundo. Sí, otro mundo, ahí ya como que me movió el cuerpo. Claro, bueno, yo he estado en Calama, y en Calama lo otro que uno nota el corazón. Uno siente que tiene corazón, ¿no? ¿Siente Sí, no. No. Allá sí. Cuando uno está a la altura, uno lo sabe, Claro. lo escuchan. Sí. Tengo corazón, dice uno. Y uno sube la escalera, más rapidito. uno sube una escalera así, ponte tú, y la escalera así infinita. Y ahí con el corazón así, pero a punto también por la tía. Claro. Cuando la que escondía llegamos afuera de la pelota y quedamos Claro. hecha bolsa, increíble. Claro. Yo creo que el estado físico, digamos, se supone que es la capacidad de tu cuerpo de absorber el oxígeno. Sí. No es como eso que uno piensa de repente corro porque no sé, mi músculo se desarrolla. No, Creo que sí. la resistencia tiene que ver justamente con la capacidad de absorber Claro. oxígeno. Entonces es natural que si puedes absorber menos, te vas a agotar, pues así como te vas a quedar ahí como. Claro, los dolores de cabeza, lo primero, náuseas, vómito, desmayo. Claro. Si no estamos girando, no hay oxígeno. Claro, esas son las cosas. Entonces esta gente De hecho, hace los montañistas que suben el Everest son 8.000 y tantos metros, 8.000. Y llegan ahí, no sé cómo lo hacen. de hecho allá en el Pastorama, un chico me contaba que un gringo norteamericano, que esa cuestión era de una empresa norteamericana, ahora no recuerdo el nombre, y el tipo se vino en helicóptero. ¿Ya? Y cuando aterrizó el helicóptero, el tipo salió del helicóptero y murió. Le dio un infarto. Y era uno de los tipos que tenía que casa el baño de la. Ahí creo que nadie puso nada. Profesor, ¿por qué dicen que uno masticar hoja de coca se regula un poco? Que eso viene más que nada con lo físico que con lo. Es la justificación, ¿no? Buena pregunta, parece que se acelera el metabolismo.
empieza a funcionar más rápido el sistema interno y Sí, eso permite capturar más oxígeno. Por ahí de la cosa. Es verdad. Entonces es como Los literalmente bolivianos- drogarse, el descalado. Y a drogarse, claro. Yo no me he drogado. Reconozco que fui fumado, empezó a drogarse también. Claro, es el Tomarse un traguito también. Pero me refiero a drogas. Aquí los bolivianos siempre hacen marihuana eso. no. No, miento. Una vez cuando era loro, cuarto medio, eso hace ya como 40 años. ¿Se ve más conocido? Más de 40. Ojalá cash. Claro, pero no quería hacer fue marihuana, me acuerdo. Andaba muerto la mesa. Después nunca más he tenido la oportunidad. Bueno, la oportunidad la he tenido, me he negado. Pero hay un aceleramiento. Se acelera ese tema. No conozco bien el detalle del problema biológico que hay ahí. Así que no me voy a cargar. Entonces, en el caso de cuando se mide la presión atmosférica, que se dice esto, se está midiendo en realidad la presión que ejerce el peso de una columna de aire sobre 1 metro cuadrado de área en la superficie o 1 centímetro cuadrado. Si lo hacemos sobre 1 centímetro cuadrado, eso es la presión atmosférica. ¿Sí? Los manómetros miden Se presión sigue viendo. ¿Se recibe viendo? Es que nosotros grabamos Ah, Los manómetros no, miden no, presión Lo que pasa es que atmosférica. el foco es ahí nomás, entonces sin luz es Hay foco. algunos que miden presión absoluta. Claro, también hay algunos que miden presión. Y intentas sumarle uno más para que te dé el valor de la presión. 1024 milibares. Uno. Un par de claro. Bueno, fue Torricelli el primero en darse cuenta de que existía esta presión. Y lo que él hizo fue muy sencillo: tomó una vasija, la llenó con mercurio, tomó por otro lado una probeta que tiene que haber sido de una altura de 1 metro, por ejemplo, la llenó con mercurio también, la tapó arriba, invirtió, la sumergió en el mercurio, sacó la mano y el mercurio bajó. Pero no se derramó completamente abajo, quedó estabilizado ahí, en 76 centímetros. Entonces la pregunta que él se hacía, bueno, ¿y por qué no se derramó completamente? ¿Qué es lo que impide que este mercurio que está ahí adentro baje? La presión atmosférica. Claro, lo que pasa es que por otro lado está actuando aquí la presión atmosférica, que es la que empuja, ¿cierto? O dicho de otra manera, la presión atmosférica equivale a la presión ejercida por una altura de columna de mercurio de 76 centímetros. Si uno toma mercurio, 76 centímetros de mercurio, el peso de eso es el mismo que el peso de, no sé, 10 kilómetros de aire, que es más o menos la altura de la atmósfera, que es variable. Si uno lo hace con agua, la presión atmosférica equivale a la presión de una equivalente de ¿cuántos metros de altura de agua? Nivel de densidad. Más. ¿Un metro con una de agua? ¿Eso es un barómetro, cierto, profe? 1 metro, no, 1,03 metros. Más. ¿No? ¿Más? Ah, tiene razón. 1024 metros. Menos. Chuta, no, Es 1 kilómetro. 10 metros. Ah, pero tenía razón. 10 metros. 10 metros de altura de columna de agua. Ya ni me acordaba. La presión que ejerce una Sí, altura de 10 columna metros. de agua Columna de sobre agua. 1 centímetro cuadrado, siempre que uno tome todo el área de la sección de esta columna de 1 centímetro cuadrado, con 10 metros de altura, Claro. esa presión es la misma que ejerce la Sí, porque eso equivale a un barco. a nivel de mar. 10 metros equivale a un barco. Por eso. 10 metros con una de agua equivale a un barco. Profe, entonces va a depender del fluido newtoniano que se ocupe, por ejemplo, para esa prueba. Ah, claro. Sí, claro, mientras más pesado el fluido, más chica va a ser la columna. Mientras más liviano, más larga va a ser la columna. Para compensar, porque la presión atmosférica a nivel de mar podríamos decir que es constante, aunque no es constante tampoco. El planeta no es circular así perfectamente. El otro día veía un documental de eso. Tiene su. No es completamente circular como uno se lo imagina. Sí, pues, plana, o sea, bonita arriba de los polos.
Achatada. achatada, ya. Creo que si este señor hubiera hecho con agua, debería tener 10 metros de agua con él, o sea, Claro, o sea, más que una probeta ya debía haber sido una manguera. Claro. Una manguera transparente, de unos 10 metros de altura, perdón, de unos 15 metros de altura, para haber visto que el agua bajaba Claro. y se estabilizaba en 10 metros. Claro, 15 va a llegar. Si la presión, bueno, usted lo puede leer eso, aquí está el cálculo, la P0 es fuerza partido por área. Este peso es el peso de la columna de mercurio. La densidad del mercurio, la masa, nosotros vimos el concepto de densidad el otro día, que era masa partido por volumen. Densidad igual a masa partido por volumen. Por lo tanto, la masa es la densidad por el volumen. ¿Por qué? La fuerza es mg, masa por aceleración, g es la aceleración de gravedad. El volumen es el área por la altura. El área de la sección aquí por la altura. Entonces, como es dividido por el área, se puede cancelar el área y uno dice que la presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio, que son 13.600, por G, que es 9,8, y por la altura, que en este caso son 76 centímetros, que es lo mismo que 0,76 para que las unidades sean correspondientes. Y al multiplicar esto, nos queda que son 101.292 pascales. Usted se sabe el valor en hectopascales. Hecto, ¿qué es lo que es el prefijo hecto? El octavo. El 10 sexto. El 10. Ah, el 10. Hecto. Hecto 10. No. Y 10, décimo. La Dice décima parte. sexto. La décima parte es decímetro. La décima parte es metro. Decámetro es 10 de seca. Hecto. No, entonces 12. ¿Cuánto es la presión en hectopascal? ¿Usted se sabe? No, Yuri, sálvanos de la vergüenza. Porque normalmente en televisión o los canales muestran la presión en hectopascales. Sí, sí, Sistema internacional, pero usa el prefijo hecto. sí, verdad. A ver, me están haciendo dudar también. Yo respecto si uno parte del 0 hacia arriba multiplicando, primero está deca, ¿cierto? DA, eso es 10. 100 es. Serían de 100 es hecto. Eso es 100. 10 elevado a 2. Claro, 10 elevado a 2 o 100. Después viene 1000 kilos. Prefijo kilo, K minúscula, eso es 10 elevado a 3 o 1000. Después viene el mega, que es 10 elevado a 6 o 1 millón. Giga, esos son 1000 millones. Será un Ahí hay 1000 millones. Ah, sí. Tera el 10 elevado a 12. Y para abajo, el deci, que es D nomás, que es 10 elevado a menos 1, o 0,1. 0,1. Centímetro, la centésima parte, 0,01, o 10 elevado a menos 2. Después en el mili, de milímetro, la milésima parte, 0,01. El micro. Micra, la micra, sí, como parece, la millonésima parte. Nano. Y así para abajo. El hecto es 100. O sea, sería 1. O sea, 1. Claro, pero recuerdo el hecto que es 100 por la hectárea. Sí, Por la hectárea, ¿cuántos metros cuadrados son? 1000 metros cuadrados. ¿1000? 10.000 metros. No, son 10.000. Son 100%. 100%, esto 10 elevado a 2 por 10 elevado a 2 es 10 elevado a 4. Eso es 10.000. Entonces uno dice una hectárea, 100%, 10.000 metros cuadrados. Entonces cuando uno habla, ¿cierto? Aquí está en pascales, hectopascales sería dividido por 100. Entonces 100, 1000
12,9 hectopascal. Que del orden de 1000 hectopascal. Claro. La presión atmosférica. ¿Qué pareció la del milibar? O sea, 1033 creo que son de milibar. Claro. Bueno, este se llama Torricelli, Evangelista Torricelli, en el 1643. ¿Cómo llega a Estaba preocupado de estas cuestiones. No tiene nada que hacer. Un descanso. ¿Sí? Cuando con el Mercurio. Ah, pero sí, entonces. El pleito ahí. Nada más. Bueno, pero antes de ver cómo se pasa el tiempo, hay un video que habla de la presión atmosférica. Proyecto G, quinta temporada. Como sabemos, estamos rodeados de aire y ese aire pesa. Es la presión de esa fuerza, la fuerza, peso del aire, la que sentimos como presión atmosférica. Yo la única presión que siento no es la atmosférica, sino que es la de mi madre, que está permanentemente diciéndome: estudia, trabaja, regame las plantas. Pero por favor, hombre grande quejándose de su madre es una santa, yo la conozco. Pero hoy no vamos a hablar de ninguna madre. Ah, menos mal que no vamos a hablar de mi madre, porque si no ya me veía pagando por hora como si fuera el psicólogo. Podemos no desviarnos del tema de hoy. ¿Por qué no vamos a hablar de la presión? Es lo que le iba a decir, doctor. No puede ser todavía. No comenzamos y tenemos interrupciones, presiones. No se puede decir. Decíamos que vivimos rodeados de aire y ese aire pesa y genera una presión. Y esa presión es la presión atmosférica. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Presión atmosférica. ¿Cómo saber cuánto pesa el aire? O dicho de otra manera, ¿cómo saber cuánta presión hay? No lo sé. La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera. Pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire no pesa, es Aire. Se equivoca y mucho, señor de allá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos. Bueno, pero baja el brazo porque se va a armear, son 100 kilogramos, hay mucho. Y la verdad que sí, doctor, francamente, es admirable su magnífica... Claro, él dice 100 kilos está soportando aquí, porque si uno sabe que la presión atmosférica es 1 kilo en cada centímetro cuadrado, si yo calculo el área de mi mano, suponiendo que fueran 10 centímetros por 10 centímetros, 10 por 10, tengo 100 centímetros cuadrados. En 1 centímetro cuadrado, 1 kilo, y en el otro kilo, como son 100, tengo 100 kilos ahí. Y nos notamos, ¿no? Aquí tendría 200. Si yo me miro desde arriba, siento una persona zapado sobre cada centímetro cuadrado 1 kilo. Supongamos que aquí un ancho de espalda 60 centímetros, 0,6 metros, 60 centímetros. Valores así. Y un ancho promedio para transformar esta área en un rectángulo, unos 20 centímetros, 30 centímetros. ¿Cuál es el área que estamos exponiendo desde arriba? Si nos miran desde arriba, sería 60 por 30, 6 por 3, 18 y 2 ceros. O sea, 1800 centímetros cuadrados. Si sobre cada centímetro cuadrado es 1 kilo, sobre nosotros aquí en este minuto, 1800 kilos. Casi 2 toneladas. Y yo puedo moverme, no tengo problema. Entonces, eso ya lo hace cuestionarse. Entonces, bueno, esta cuestión es verdad o no es verdad. ¿Por qué no lo siento? Bueno, veamos qué dice este caballero aquí con su amigo. Perfecto.
100 kilogramos, pero en sentido contrario. De esta manera no se percibe el peso del aire y lo único que siento es el peso de mi mano. ¿Pero esto es algo verídico? Por supuesto. El evangelista Torricelli dijo, vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y podríamos demostrarlo con esa regla y esa hoja de diario. Señor de allá, por favor, corra la regla sobre la mesa de manera que media regla quede fuera. Como si quedara en el aire. Exacto. Bien, procede. Muy bien. Ahora, señor de acá, por favor, cubra la parte de la regla que está apoyada en la mesa con el papel de diario. Perfecto. Ahora, señor de allá, por favor, apoye el libro sobre la parte de la regla que está suspendida en el aire. Pensamiento del diablo. Hágalo. ¿Se lo hizo? ¿Qué pasa? Se mantiene. No creo. ¿No cae? No creo. Bueno, debe ser respondido internamente y veamos qué pasa. Se cae. Se cae lo que es. Yo le dije que se iba a caer todo, que se iba a caer todo al diablo. Yo no lo iba a hacer, yo no lo iba a hacer. Aparte, usted me dijo, hágalo, yo lo hice, yo en definitiva lo único que hice, obedecí lo que usted me dijo. No se preocupe, usted no hizo nada malo. ¿Ah, no? Ah, bueno. Por favor, acomoden los elementos nuevamente y cuéntenme, ¿qué les parece que sucedió aquí? Bueno, claramente el libro es más pesado que la hoja del diario y por eso se cayó todo. Exactamente. Señor de allá, le pido que repita la experiencia, pero esta vez en lugar de apoyar el libro, le pido que lo deje caer desde una cierta altura. Pero entonces se va a venir todo de nuevo al diablo. Aparte me duele la cintura. ¿Quién se va a agachar? Proceda. ¿Qué pasa si lo deja caer ahora? Se va a caer todo. Da igual, dependiendo de dónde caiga. No, yo creo que se va a caer. Opa, doctor, el libro rebotó contra la regla como si fuera un trampolín. ¿Cómo es posible? Lo que sujeta a la regla y me impide salir volando es la presión atmosférica sobre la hoja de diario. Ah, claro. La presión. ¿Estás seguro, doctor? 100%. El peso del aire sobre la hoja de diario es muy superior al peso del libro. Es como el caso de la mano, que sostiene 100 kilos. En este caso el diario es más grande, sostiene más kilos. Así es, esa hoja de diario sostiene 3.000 kilos de peso. Perdón, 3.000 kilos, 3 toneladas. Que es el día de los inocentes y no me besará nada. Es papel de diario. No pesa nada. ¿Dónde están los 3.000 kilos? Mire. Doctor, disculpe mi irreverencia, pero en la primera prueba también estaba desplegada esta hoja de diario con su posibilidad de sostener 3 toneladas y sin embargo voló todo por el aire. Es que el peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se la intente levantar. Si se hace lentamente, como en el primer caso, se da oportunidad al aire de que se meta por debajo de la hoja del diario y de esta manera compense la presión atmosférica. Ah, es como lo que decía de la mano, ¿no? Que tiene un peso desde arriba, pero que no se siente por la presión desde abajo. Exactamente, señor Gallá. Entonces, cuanto mayor velocidad le imprimamos al libro, menos aire va a entrar por debajo del diario y eso hará que no se levante la regla. Lo ha comprendido perfectamente. Perfectamente, yo me reservo mi opinión. Para mí esto es puro bla bla. Eso no es reservarse la opinión, eso es opinar. Y le voy a demostrar lo contrario. Una forma de imprimirle gran velocidad a la regla de manera de evitar que se cuele aire por debajo del diario es darle un golpe a la regla. Un golpe así, tipo Karate Kid. Así es, ¿cuál es su mejor golpe? ¿Estás seguro? Proceda, listo. Doctor, se rompió la regla. Esto no saldrá de nuestros bolsillos ahora, ¿no? No, eso es parte de la experiencia. Al golpear, la regla intenta mover el papel de diario rápido, tan rápido que no permite que se meta aire por debajo para compensar la gran presión que está soportando el papel. De esta manera, la regla no logra mover el papel y se parte. Sorprendente. Dijimos que la presión atmosférica se debe al peso del aire que está por encima de nosotros
hasta el límite superior de la Hay un atmósfera. experimento. De esta manera, si estamos más altos, en la cima de una montaña, por ejemplo, la cantidad de aire por encima nuestro será menor y también será menor la presión. En la cima hay menos aire encima. Perfecto. Doctor, sepa disculpar mi insistente curiosidad. ¿Cómo afecta a nuestra humanidad los cambios de presión? Y en la altura tenés menos oxígeno y te apunás. Eso es relativo. El aire contiene un 21% de oxígeno en cualquier lado, aquí en la altura o en la tina. Lo que sucede en la altura es que al ser la presión menor, el aire es menos denso. La misma cantidad de aire ocupa más lugar. Así, los átomos de oxígeno del aire están más distanciados. Pese a tener una concentración de 21% de oxígeno, una bocanada de aire que traguemos puede llevar menos oxígeno a los pulmones. El oxígeno está más separadito, entonces tenés que respirar más. Así es, esa falta de oxígeno y la menor presión hace que uno se apune, conozco así los síntomas. Pero díganme, ¿esta diferencia en la presión afecta a algo más que a los seres vivos? No. Sí. Sí, ¿no? Sí, al agua, por ejemplo. Lo que impide que el agua hierva a temperatura ambiente es la gran presión que el aire ejerce sobre ella. Las burbujas de vapor quieren salir del líquido, pero el aire actúa como una tapa pesada. El agua a presión atmosférica, ¿a qué temperatura hierve? 5 grados Celsius. Y cuando está sometida a mayores presiones, Va a medir. a menor. Y la presión es mayor, como en las calderas. No, aumenta la. Pero si yo someto al aire a menor presión, como lo que pasa, pero si yo someto al agua, como en Calama, a la presión atmosférica, que es menor, el agua hierve a temperaturas más bajas. A mí me pasó que tenía un hijo trabajando en Chucky, lo fuimos a visitar, el típico que hacen asado. Los típicos asaditos, aquí nosotros estamos acostumbrados a los asados con papas cocidas. Mi señora quería papas cocidas, por empezarle a enseñar termodinámica. Ya, papas. 4 horas hirviendo las papas y no se cocían. No entendía la razón. Porque con menor presión, la temperatura a la cual hierve el agua es más baja, del orden de 60 grados, entiendo, en Calama. Entonces, con 60 grados de temperatura, demora mucho tiempo en cocinarse. 4 horas. Terminó el asado, nos fuimos y las papas todavía estaban hirviendo y estaban duras. O sea, el agua comienza a hervir, pero a temperatura no es baja. Donde está menor presión. Uno podría nosotros bañarnos en agua hirviendo, huyendo ahí, con el agua en 20 grados, por ejemplo, poder meternos. Pero la presión a la que hay que someterla es muy baja. Y nuestro organismo, tal como lo que nos pasa en la altura, con lo que pasa baja, no. Por la olla a presión. Es porque justamente aumenta la presión interna. Claro, en la olla a presión pasa lo contrario. ¿Quién tiene olla a presión ahí? En la casa. Se les tiene miedo normalmente a la olla a presión porque está a presión. Es decir, ahí cuando uno llena con agua, que se recomienda dejar un tercio libre, ¿cierto? Para que el agua cuando empieza a hervir, bueno, antes uno le echa agua hasta 2 tercios de altura, deja un tercio libre. La tapa. Al tapar, la gracia de la olla a presión es que esa tapa es hermética. No es como la olla común y corriente que se filtra aire por cualquier parte. Por eso en las ollas comunes el agua hierve a 100 grados Celsius. Para nosotros aquí que estamos a nivel de mar, en Calama es menos, porque tiene menos presión. Entonces, en esta olla a presión donde la tapa es hermética, inicialmente el agua empieza a calentarse, llega a 100 grados de temperatura, empieza a hervir y se empieza a generar vapor. Como ese vapor no puede escapar, se empieza a acumular adentro, en el tercio que quedó libre. Y mientras más vapor se empieza a generar, más presión. ¿Hasta cuándo aumenta la presión adentro? Hasta que la valvulita, ¿cierto?, que tiene ahí permite, y se abre un poco, ¿cierto?, la empuja el vapor y permite que escape vapor a la presión. En ese minuto escapa harto vapor. Lo que uno hace es bajar la llama para que la cantidad de vapor que se genere sea la justa que salga. Pero ya la presión está. Y ahí uno empieza a ahorrar. Y como la presión es mayor, el agua va a tener mayor temperatura. Si el agua estuviese a 2 veces la presión atmosférica, O sea, el ahorro está cuando uno baja la llama.
porque con menos energía calórica hierve igual, Pero como se mantiene. El doble del efecto. Por un lado, uno baja la llama, baja la cantidad de gas que está quemando y el tiempo. También. Porque con la olla normal, los alimentos se cocinan a 100 grados. Eso demora 1 hora. Si lo hago en la olla a presión, adentro el agua líquida no va a estar a 100. Va a estar a 130, 160 grados Celsius. Como se cocinan a más temperatura en menos tiempo. Entonces, cuando hay alimentos como las patitas de vacuno, por ejemplo, para hacer queso de rata, o para hervir una cabeza de chancho, por ejemplo, una olla a presión. Porque en una olla normal son 4 horas. En una olla a presión es 1 hora. Y gasta menos. Doble efecto. Se ahorra gas y por el hecho de ser menos tiempo también, y menor tiempo porque la temperatura del agua es mayor adentro. Bueno, lo que se está haciendo aquí, él tiene agua en ese matraz y conectó una bomba de vacío, ¿cierto? Y lo que está haciendo aquí es sacando el aire que está dentro. Al sacar el aire que está dentro, lo que está haciendo es disminuyendo la presión atmosférica a la cual se metió esta agua, porque esta agua uno tiene que, para llenar aquí con agua, ¿cierto? Hay que destapar, echarle agua, dejar caer agua aquí de una mano o de otro recipiente y tapa. Pero ahí quedó la presión atmosférica. Lo mismo que le pasó con la botella allá en la altura, quedó la presión que había allá. Y para bajar la presión, entonces saca el aire que está aquí con esta bomba de vacío y veamos lo que pasa. Y se lo impide. Doctor, el agua hierve a 100 grados centígrados, eso lo sabe todo el mundo. No, eso funciona solamente a nivel del mar. A medida que desciende la presión, el agua puede hervir a menor temperatura. Doctor, ¿usted está queriendo decir que el agua puede hervir a menos de 100 grados centígrados si hay menos presión de aire? Eso es exactamente lo que quiero decir. Como en la montañita. En la cima del monte Everest, por ejemplo, el agua hierve a 65 grados centígrados. ¿Me está cachando, doctor? No lo estoy cachando y se lo voy a demostrar. Ustedes tienen justamente aquí agua aproximadamente a 23 grados, más o menos a temperatura ambiente. Señor de acá, le pido por favor que retire el termómetro. Señor de allá, por favor, ponga el tapón en el quitasato de manera de impedir la entrada de aire. En el quita acá. Notarán que el quitasato está conectado por una manguera a una bomba de vacío. Sí. De esta manera se va a extraer el aire del recipiente y va a bajar la presión. Señor de acá, por favor, encienda la bomba. Procedo. Y fíjense lo que sucede ahora. A medida que la bomba de vacío extrae el aire y baja la presión, miren. Pero doctor, esto está haciendo burbujas. Esto está hirviendo. Está hirviendo, pero a la misma temperatura de antes. De hecho, puede tomar el recipiente de sus manos. Doctor, ¿cómo voy a agarrar esto? Me voy a quemar las manos. Hágame caso, agárrelo. A ver. Mira. Adelante. Ah. Vamos, hombre. Está frío. La bomba de vacío está bajando la presión. Es cierto, doctor. O sea, si Señor llegamos hoy pero está fría. Esto es como haber inventado un helado caliente. El mismo principio se utiliza en la alta presión, pero al revés. Se puede llevar agua a ebullición a unos 130 grados y ya pueden apagar la bomba, por favor. Sí, doctor, procedo. ¿Te sabes que son buenísimas esas ollas? Yo tengo una en mi casa que en 25 minutos te saca un pollo con papas, batatitas y demás. Un poquito de cilantro, si uno se llama. Como vimos, el peso del aire afecta muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, el hacer experimentos y estudiarlo nos ayuda a entender un poco mejor este mundo en el que vivimos. Doctor, sus palabras son como alimento para mi espíritu. Alimento para tu espíritu sería un pollo con unas papas, una batatita. Se le podría agregar unos champiñones hidratados con vino tinto. Las especies... Proyecto G. Quíntate. Y después hay otro que tiene que ver con la presión manométrica y absoluta. ¿Cuál era la pregunta? Ah, en la luna. El agua. En la luna. ¿Qué efecto tendría el agua en la luna? Si no hay presión, no sabes. Bueno, tampoco Si hay no hay presión, oxígeno. se evapora. Tampoco hay oxígeno. Hierve, pasa a vapor. Y la presión es muy baja, entonces se evaporaría. Sí, Independientemente
de oxígeno, que cualquier gas que sea, y uno ve que la presión es menor porque los tipos saltan. Son livianitos. Claro. Por eso dicen que si los astronautas salen del traje le hierve la sangre. ¿Cómo? Por eso se dice que los astronautas, si se sacan el traje en el espacio, le hierve la sangre. Sí, pues nosotros sabemos que nosotros, los seres humanos, somos 70% agua. Si la presión baja mucho también puede hervir. Les pasa a los océanos, ¿no? Sí, bueno, Se forma burbuja En el cuerpo. Pero pero ahí cuando uno se sumerge, la presión aumenta. Al meterse en agua, la presión aumenta más. Pero Hay un el cambio- problema es cuando suben o no suben muy rápido. Cuando suben rápido, ahí no sé cuál es el fenómeno que ocurre. Algo así les pasa. La burbuja no alcanza a diluirse y se queda la sangre. Sí, Y se tienen va que ir de a poco. al cerebro. algo así. La descompresión. YouTube. Digamos, La próxima clase, de forma 2, cuál es el fenómeno que pasa. Siempre me parece en clase que esa cuestión y después se me olvida y no lo investigo. Pero es interesante el fenómeno ese que le pasa a los rusos, que no pueden subir rápido, Tienen que ir subiendo. tienen que ir de a poquitito. Sí, notable. O si suben rápido, después los meten en cámaras hiperbáricas que se llaman, donde los meten a presión, los tienen a presión y ahí de a poco los van descomprimiendo. Me parece que tiene que ver con el nivel de absorción del oxígeno en la sangre. Por ahí va la cosa, pero no lo tengo 100% estudiado. Y a mí me pasa que si algo no lo entiendo bien, no lo puedo explicar. Me bloqueo solo. quizás habría que averiguarlo, pero ahí puede ser que la circulación de la sangre puede cambiar por la presión. No sé, puede que sea más densa. Claro, Hay que pero averiguar. no- Buena. Bien, ese era. Entonces, ahora sigamos con la presión. Ya teníamos a Torricelli. Bueno, aquí viene la situación de la presión manométrica y absoluta. Lo que pasa es que nosotros para medir la presión de un fluido usamos los manómetros. El manómetro es el instrumento, ¿cierto? El relojito típico. Y ese manómetro se calibra en cero cuando lo dejamos expuesto aquí a presión atmosférica. Marca cero. Tal como ese que está ahí, está abierto a cero, está marcando cero. Pero recién acabamos de ver de que no es cero. Lo real no es cero. Entonces, dado ese problema que nosotros mismos lo generamos al calibrar en cero estos manómetros a una presión que no es cero, hace que tengamos que distinguir dos tipos de presiones. Una que se llama manométrica, que es la que uno lee con el manómetro, por eso se llama manométrica, y otra la absoluta o real. Y la real, ¿cuál sería? Bueno, aquella que se mide desde un cero real de presión. ¿Dónde está el cero real? En el caso nuestro, aquí en la superficie de la Tierra, el cero de presión está afuera en el espacio, donde ya no hay atmósfera, no hay materia, no hay nada que ejerza presión, ahí está el cero. En la medida que nosotros nos vamos sumergiendo en el aire, ¿cierto? Hasta que llegamos abajo, tenemos la presión atmosférica total abajo. Pero nosotros aquí abajo le ponemos cero. Entonces, hay un cero que es real. Supongamos que yo estoy midiendo este nivel de presión aquí arriba, 2. Tengo que reconocerle que existe una presión atmosférica y, claro, estándar, o esta estándar, que también se le llama normal, como dije yo, es la medida del nivel de mar. Y estos valores que están aquí, todos estos valores, son de presión atmosférica, ¿cierto? Aquí está una atmósfera, 76 o 760 milímetros de mercurio. En el experimento de Torricelli decía 76 centímetros.
Esos son 760 milímetros. Bueno, en pulgadas de mercurio, en libras pi cuadrado, en libras pi cuadrado. Ah, claro, este es libra pi cuadrado, este otro es libra por pulgada cuadrada, este es PSI. 14,7. 14,7. Eso es midiendo la presión atmosférica desde un cero real, estos valores. Estos son valores a nivel de mar. Por eso estamos hablando de presión atmosférica estándar. Distinto es que yo esté en Chuqui, que esté en Coyahuasi o aquí en las termas de Chillán, que estoy en altura también, pero menos que en Chuqui. Y Chuqui menos que en Coyahuasi. Eso es lo local. Entonces, cuando uno está en una parte, si estamos trabajando en Chuqui, ahí ¿dónde van a calibrar el manómetro? ¿En qué cero? Bueno, en realidad la presión que ellos van a tener es esta, la presión atmosférica, la local, la de Chuqui. Ellos no calibran, no traen los manómetros para acá para abajo, ¿cierto? O bajan a Antofagasta, que ahí están en el Gran Mar. Son como 200 kilómetros para abajo. No calibran aquí, no, calibran acá en Chuqui. El valor local que ellos tienen, en su localidad. Entonces, esta pasa a ser la lectura local del barómetro. Barómetro se llama el instrumento con el que se mide presión atmosférica. Barómetro exclusivamente mide presión atmosférica. Pero es su referencia ¿cómo se llama? Del instrumento, cual sea, un transmisor, un manómetro, va a ser cero, pero para ellos es cero, pero la presión realmente es mayor, ¿cierto? Claro. De ahí la calidad, digamos, a la atmósfera, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando uno quiere trabajar con la presión en alguna ecuación, o sacar propiedades del aire de tablas, como viscosidad y otras cuestiones, como referencia tiene que entrar ahí esa tabla con presiones absolutas, con la real. Pero si por ejemplo yo le vendo un instrumento de aquí de Concepción, yo lo calibro acá y se lo mando a ellos para allá, o de hacer por y ya va, claro, la aguja la está marcando un valor y esa aguja, o sea, porque hay presión ahí. Claro, si lo compran acá va a marcar cero. Acá lo calibran el cero de aquí, pero no le sirve el Chuqui. No, tienen que cambiarle ya, ponerle el nuevo cero. Claro, exacto. Y como ellos saben cuál es su presión atmosférica, entonces cuando quieren la absoluta, que es la real, la absoluta es la que se mide desde el cero real. Entonces, a la lectura del barómetro ahí, lo que se leyó ahí, le suman lo que se leyó el manómetro, que se calibró en cero a la atmosférica local, el Chuqui. Esto es lo que le marcó el manómetro en Chuqui, que se calibró en cero en Chuqui, y ellos saben cuál, toman un barómetro allá para medir presión atmosférica allá, tienen ese valor. Si yo quiero la total, sumo la atmosférica, la que leí en el barómetro, más lo que me está marcando el manómetro. Entonces, para no olvidarse, las presiones absolutas son siempre mayores o iguales que cero. No hay presiones absolutas negativas. Podrían ser cero. Aquí, por ejemplo, en Petrox, en la planta térmica, en el condensador, la reducción de volumen que sufre el vapor ahí es tan alta que casi llegan al cero absoluto. Y con eso aumentan el rendimiento térmico de la planta. Bueno, pero el cero absoluto es difícil de alcanzar. Y este sería un valor real de presión. De ahí uno debiera partir, ¿cierto? Con cosas reales. Lo mismo que respecto a la temperatura. Cuando se habla de temperatura, nosotros estamos acostumbrados aquí a los grados Celsius y a los grados Fahrenheit. Bueno, a los Celsius en realidad nosotros. En Estados Unidos es Fahrenheit. Pero el cero que nosotros le pusimos aquí es un cero real, es la menor temperatura. Creo que tiene que pasarse a Kelvin, ¿no? Para obtener los valores. Claro. Es referencial nomás. Pero igual también ahí influye la altura, porque supone que el cero es el punto donde se congela el agua, ¿cierto?
Sí, claro, es que eso es lo que nosotros tenemos internalizado, porque un señor que se llamaba Anders Celsius, que empezó a trabajar con este tema, él a la temperatura que hay cuando el agua se congela a presión atmosférica, él le puso 0. Por otro lado, otro caballero, Fahrenheit, le puso 32. Sí, pues hay diferencia. Claro, entonces eso no es un cero real. Apareció William Thomson, un inglés, y se puso a trabajar y él dijo, no, tiene que haber un cero real, una temperatura que sea la mínima alcanzable. Y empezó a hacer ensayos y a estudiar la cuestión, y él encontró que la temperatura más baja a la que se puede llegar es en la escala de los grados Celsius el equivalente a menos 273 grados Celsius. Hay un límite natural para enfriar, y eso es porque la temperatura se interpreta como el movimiento de las partículas. Mientras más se mueven las partículas, más temperatura tiene la materia. Se mueven menos temperatura. No se mueven, 0. Y eso en la escala de Celsius equivale al menos 273. ¿Pero cómo llegó a eso? Por ensayo. Experimento, ¿no? También matemáticamente se puede demostrar con la primera ley de la termodinámica, en el sentido de que si nosotros pudiésemos alcanzar temperaturas menores que menos 273 grados Celsius, podríamos crear energía. Es decir, si yo tengo 100 unidades de energía, por ejemplo en una turbina, trabajo al eje y le compro un generador. Si yo tengo en el trabajo al eje de la turbina energía mecánica 100 unidades de energía, en el generador, ¿cuánto es lo máximo que podría tener? 100. 98 por Claro, casi 100, digamos, pero no más de 100. No más de 100. Claro, en cambio, si uno pudiese tener en los equipos térmicos, bueno, malo el ejemplo que puse en el generador, pero en el caso de una turbina, piensen en una turbina, es la misma cuestión. La energía del vapor, 100 unidades de energía en el vapor, y en el eje saco lo máximo que puedo tener es 100. Y ahí tendría yo un rendimiento en la turbina a vapor de 100%. Pero si yo pudiese en la caldera tener temperaturas en el agua menores que menos 273, más bajas que eso, yo podría crear energía. Es decir, si tengo 100 en el vapor, sacar 120. Y eso se dice que no... Bueno, sabemos nosotros experimentalmente, porque eso tampoco es demostrable matemáticamente. Es un principio, la termodinámica es experimental. Hay cosas que se plantean porque así son, producto de la experiencia. Profesor, una consulta por lo que dijo delante del vapor, a la caldera cuando tiene vapor, usted dijo que hay una parte que se le extrae, como que baja la presión. ¿Qué efecto tiene ahí sobre bajar la presión sobre el vapor? Bueno, si baja la presión, si baja la presión del vapor, el agua va a requerir una temperatura menor para porque si está alta presión, a 10 veces la presión atmosférica, el agua necesita llegar a 250 grados Celsius para hervir. A 10 veces la presión atmosférica necesita 100, pero si está a 10 veces la presión atmosférica, el agua necesita llegar a 250. Si la bajo la presión del vapor, la bajo a 1, el agua podría ir a 100. Entonces va a tener el vapor y el agua a menor temperatura y eso tiene menos energía. Entonces por eso las calderas, en los ciclos térmicos, en las plantas térmicas, normalmente todos los equipos están seteados para trabajar a presión constante. Si alguien deja de usar vapor, se va a acumular vapor en la caldera, la presión tiende a aumentar. ¿Qué pasa? El equipo tiene que bajar el consumo de combustible, menos calor para generar menos vapor y mantener la presión. Si algún usuario empieza a usar vapor, la presión va a tender a bajar. ¿Qué hay que hacer? Más combustible para generar más vapor, para mantener la presión. Ese es el juego. Esa agua que hierve a menor temperatura con la presión mayor,
igual genera vapor. El mismo efecto es el mismo. Claro, pero se va a demorar un poco más para alcanzar, para la nueva presión, alcanzar la temperatura que requiere. Pero se va a crear vapor. Lo que pasa es que hay vapor acumulado. Si todo se lo chupó todo, ¿Ya? supongamos que se chupó todo y bajó la presión, el agua va a bajar su temperatura de ebullición y va a generar vapor también. Claro, como va a tener energía remanente, tiene energía de más, hay una generación espontánea de vapor. Hay un problema dinámico muy interesante. ¿En qué estábamos? Esto de la presión manométrica y absoluta. Entonces, en términos de ecuaciones, si uno quiere tener claro este problemita, ¿cierto? Digamos que las presiones absolutas son siempre mayores o iguales que cero. En cambio, las presiones manométricas pueden ser positivas si la presión que yo tengo es mayor que la atmosférica. Negativa cuando es menor. El manómetro, ¿cierto? Que yo calibré en cero aquí, esa presión va a ser positiva si la presión que me está midiendo el manómetro es mayor que la atmosférica, mayor que cero. La presión manométrica puede ser cero si la presión que yo tengo es igual a la atmosférica. Es lo que pasa cuando lo dejo aquí encima de la mesa, el manómetro va a ser cero. Y la presión manométrica puede ser negativa si la presión que yo tengo es menor a la presión atmosférica. Pero ¿hasta cuánto es máximo? Si este es mi cero, el atmosférico local, ¿cierto? Depende de donde la presión que yo esté, hasta aquí nomás, porque de aquí para abajo no hay presión. O sea, claro, estos valores que leí yo, que lee el barómetro en mi ciudad donde estoy haciendo el ensayo, en la unidad que ustedes quieran, las transforman, ese es el valor mínimo más negativo, digo. O sea, la presión manométrica más baja en kilos por centímetro cuadrado será 1, o una atmósfera negativa, o menos 760 milímetros de mercurio, O 10 metros por unidad. o 10 metros por unidad de agua, o una atmósfera, o menos 14,7 libras por unidad cuadrada. Ahora, este cuento hay que tenerlo claro, sobre todo en termodinámica. En termodinámica, cuando uno trabaja en las ecuaciones para hacer los balances térmicos, o cuando se trabaja con gases, con aire, en todas las ecuaciones para calcular la densidad, etc. Hay ecuaciones ahí, hacer los balances de energía. Se necesita que la presión por la que uno entra en las ecuaciones sea la absoluta. Es decir, lo que uno leyó en el manómetro tiene que sumarle la atmosférica. Estamos en eso todo. En la ecuación. Lo que yo necesito es la absoluta para calcular. Tiene que restarla. Entonces, a la atmosférica le tengo que sumar la manométrica. Si es que la manométrica es positiva, se la sumo. Y si es negativa, se la resto. Entonces, aquí me sirve la misma ecuación, le pongo más o menos. Todo depende del signo de la manométrica. Y ahí tengo el valor absoluto. Entonces, en termodinámica, bueno, yo hago el curso de termodinámica también, y la única presión que yo veo es esta. Y en temperatura, la única temperatura que sirve es Kelvin. Las otras son referenciales, ¿no? Porque se le ocurrieron a estos caballeros ponerle a dos niveles de temperatura que son fáciles de reproducir, como es la temperatura a la cual se cocina el agua a presión atmosférica, Celsius le puso 0, y a la que hierve a presión atmosférica le puso 100, pero a él se le ocurrió. A Fahrenheit se le ocurrió ponerle 32 a la que se congela y 212. Pero no tiene una lógica. No tiene una lógica desde el punto de vista de facilitar. O sea, el sistema internacional es el que sirve, no Claro. lo pueden callar. Y ahí está Kelvin. Y Kelvin pensó y dijo, bueno, tiene que haber un cero real. Y haciendo los experimentos encontró que sí hay limitaciones para bajar temperatura. Lo más bajo que uno puede reducir en temperatura es el equivalente a menos 273 grados Celsius. Y lo bueno para nosotros fue que entre un grado y otro, que tenía Celsius, la distancia entre uno y otro, entre un número y otro en su escala,
Kelvin tomó la misma distancia. Entonces uno dice los Kelvin a los Celsius le sumo 273. Y ahí tengo los Kelvin. Y ojo, cuando uno habla del punto de vista de la escritura, está bien mencionar que la temperatura son, por decir algo, 10 grados Celsius. Eso está bien, decir grados y obviamente Celsius. Pero cuando estoy entregando un valor en Kelvin, está mal decir grados Kelvin y también está mal escribirlo. ¿Por qué? Ese es el acuerdo que hay, sí, por norma. Entonces la temperatura en Kelvin son 10 Kelvin, o lo que sea. Ahí no se puede decir grado. No. Y el valor más bajo en Kelvin es 0. A la arriba no hay problema. Hay uno que es cosa de quemar magma, digo yo, ¿cierto? Y puedo aumentar temperatura. Pero sí hay límites para enfriar. Pero nadie ocupa Kelvin. Nadie ocupa Kelvin. Sí, claramente sí. ¿Sí? ¿Y dónde se ocupa? Por ejemplo, cuando usted haga su seminario de título, si lo trabaja en un tema que va a la temperatura, va a tener que trabajar en Kelvin. Todo paper, artículo que uno escriba, sistema internacional, eso hace más de 20 años que está en una obligación. Ahora, lamentablemente para nosotros los ingenieros, el sistema que tenemos que usar es el internacional. Pero en las empresas aún hay catálogos con sistemas antiguos, hay manómetros con libras por cada cuadrada, debiendo estar en megapascales. Si usted toma un catálogo de un auto nuevo, la presión de los neumáticos está en pascales. Sí. Sí, ya no está en libras por Ya cada no cuadrada. está, claro. Claro que al lado trae la Ya no está en conversión. PCI. Pero un bar no más, pues, primero, debe poner un bar. Claro, bueno, hay que saberse las conversiones. Ese es el problema para nosotros, que tenemos que sabernos las conversiones. Bien, eso es respecto a presión manométrica absoluta. Había otro video, pero que son 10 minutos para la función del tiempo. Sabemos que este sábado es receso universitario. ¿Confirmado? Confirmado. Yo me presenté antes porque quería venir a hacer clases.